nebulosas, las varices. ¿Cómo llevo el diagnóstico? Un objeto rojo. Vamos a ver que después de raspar esta capa queratinolítica, estos puntos hemorrágicos nos dan prácticamente patognomónico de la. Muy bien. Péntigo. El péntigo es otra enfermedad común. Curiosamente antes habían bastantes casos de péntigo, actualmente no estamos viendo en los hospitales, pero sí estamos observando, viendo con mucha frecuencia. A ver, parápoyas tumorales, saqueos tumorales, coyuye. ¿Qué fue, no? Dispensó. Chile también dispensó. Coyuye se tiene. Vías. Sabemos que no se detiene. Creo que estaba sin Morales, ¿no? A ver, Ortiz. Un Ortiz. ¿Qué es el péntigo? ¿Es una enfermedad crónica? Está en el grupo de las enfermedades inmunológicas. Eso es inmunológico. Que se caracteriza por la formación de las hemoglobina, que no son las encargadas de la herencia intracelular, y al destruir pues, estas proteínas va a hacer de que hay espacios entre las células y especialmente en la medida de la formación de ampollas. Eso es principalmente. A ver, Mora, ¿cuál es la diferencia entre el péntigo y el pentigoide? Péntigo y pentigoide. El péntigo, como ya hemos descrito, es ya. El pentigoide También es ya. Podría estar relacionado con las variantes del péntigo, en este caso el pulgar y el foliáceo. no, el pulgar y el foliáceo es péntigo. El pentigoide es una lesión. Primero por la localización. El péntigo es intraepidermis. El pentigoide está entre la epidermis y la dermis. Segundo, Luego, porque es muy común como dentro de hospitales. Claro, al final el que te va a dar el diagnóstico es obviamente la anatomía patológica, pero clínicamente aprendamos a reconocer. entonces sería que no afectan mucosas. Ya, es otra característica común. ¿Cuál afecta a mucosas? El péntigo vulgar. No. Es Otra. Otra sería que deja cicatriz, porque está a nivel de la dermis. Podría ser, pero no es una. El péntigo normalmente se produce a nivel de piel sana. El pentigoide normalmente sobre un eritema, una zona afectada. El péntigo son lesiones blanditas. El pentigoide son lesiones no duras, sino tensas. ¿Qué más? Pentigoide. A ver, dame diferencia entre el péntigo vulgar y foliáceo. El péntigo vulgar, específicamente el vulgar, va a afectar a mucosas y a la epidermis. Más no el péntigo foliáceo que va a actuar sobre la epidermis nada más. No, los dos afectan epidermis. Justamente estaba leyendo acerca de la desmoglina 3 y la desmoglina 1. Ahí podrías tener una diferencia, ¿no es cierto? El péntigo vulgar es desmoglina 3. A ver, Semiológicamente, el péntigo vulgar se va a caracterizar porque va a aparecer lesiones en lo que es la mucosa y en lugares como puede ser también los genitales. Y a diferencia del péntigo foliáceo, va a aparecer más que todo en la piel. Puede aparecer lo que es, puede
velludo y este puede ir hasta lo que es el pecho, la espalda. Y también La diferencia o diferencia importante es donde hay folículos pilosos y donde hay glándulas sebáceas. Ahí está el follaje. Y obviamente está bien lo que has dicho, ¿ah? Pues normalmente aparecen en mucosas, es la diferencia entre el vulgar con el follaje, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cuál es tu apellido? Miren acá. Tenemos un pequeño, ¿no? Trastorno de la piel. Ojo, es en la capa epidérmica. ¿No es cierto? Ahí tienes justamente lo que decían. Los anticuerpos van contra las desmoproteínas 1 o 3, que son los mecanismos ancladores entre las células epidérmicas. O sea, al ser destruidas, este anclaje no existe, o desaparece, y ahí es donde se forman justamente las ampollas, o lo que ustedes que por acantólisis, como decía Mora, se van a formar los contenidos de líquido. ¿No es cierto? Ustedes estamos claros. Acá está un poquito la patogenia, ¿no? Causadas por el cuerpo IgG contra las desmembreinas, rompen las uniones intercelulares que forman justamente las uniones. Entonces, generalmente vamos a tener desmembreinas tipo 1 y tipo 3. Podría ser 1 y la otra 1-3 puede ser, ¿no? Acá tenemos otro esquemita, donde se ve lo mismo. Desmembreina. Recuerden también que tenemos otros tipos de péntico, el paraneoplásico, el medicamentoso, asociado a inmunoglobulina A, y justo en la inmunoglobulina A también se asocian a glomerulopatía. Acá, histológicamente, se ubican en el epidermis y se forman por acantólisis. Inmunológicamente, presencia de anticuerpos dirigidos sobre las desmembreinas. Muy bien. Pénfigo vulgar y foliáceo. Ya sabemos que lo más importante es afectación de mucosas y en el otro, sobre todo en estructuras donde hay glándulas sebáceas. Bien, a ver. Acá vamos a ver un pénfigo medicamentoso. Y como todos los libros dicen, ¿no? Captopril, penicilamina y penicillamina, captopril son las más comunes en la producción de pénfigo medicamentoso. Es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, van a generar reacciones en el cuerpo que van a destruir justamente las desmogreinas, que son las cadenas que fijan justamente a las células epidérmicas, ¿no? Y desaparecen curiosamente cuando uno suspende fármacos, ¿no? El pénfigo paraneoplásico. Hay algo importante en el pénfigo paraneoplásico. Como su nombre lo dice, no paraneoplásico, es decir, asociada a un cáncer. La trombosis venosa, en el caso, hace 2 clases, cuando tocamos en biología de los ganglios linfáticos, que les puse como ejemplo una trombosis venosa, pero el paciente no era una trombosis venosa. O sea, sí tenía una trombosis venosa, pero era caracterizada por unas adenopatías en cuello. ¿Esa trombosis es algo paraneoplásico? No, eso sí sabe que las garras se debe costar linfoma. O sea, era linfoma, hace 2 clases hicimos. Un caso de un paciente de psicoani que viene con linfoma. Pero no viene por los ganglios linfáticos, viene porque dice que Eso no se sabe que paraneoplásico es algo que se va a formar secundariamente o se produce por el cáncer. Se tiene el cáncer y lo que aparece primeramente son otras enfermedades y no propiamente el cáncer. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso, también puede haber pénfigo paraneoplásico, es decir, encontramos lesiones de este tipo en el contexto de una enfermedad oncológica que está por detrás, que todavía no lo estamos descubriendo. La característica más común de un pénfigo paraneoplásico es el dolor. El dolor, les duele. Acá tenemos el pénfigo vulgar, genitales y boca. Este es el pénfigo también, ¿no? Hay ampollitas. Ahora, por ejemplo, el pénfigo
pemfigoide, porque para es piel sana, ¿no? El pemfigoide generalmente son lesiones multicaliformes o entematosas donde se van a formar las ampollas. Esa es la diferencia entre el pénfigo y el pemfigoide. Al final el tratamiento es casi lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Principalmente por la anatomía patológica. Y en la anatomía patológica van a ver si la lesión es intraepidérmica o es subepidérmica, ¿no? ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Y uno, incluso en inmunohistoquímica, ustedes van a ver que se pintan. Uno se pinta en la capa intradérmica y el otro entre la epidérmica y la dérmica. Acá tenemos un pemfigo foliáceo, caracterizado que aparecen cejas, aparecen dos de la nariz, donde también justamente las grasas, ¿no? Ese es algo característico, ¿no? Pecho, espalda, pero sobre piel, aparentemente sana, ¿no? Es para neoplásico, como les decía, se caracteriza por lesiones dolorosas, mucosa oral, sobre todo. Pemfigo por inmunoglobulina A. Recuerden que este pemfigo por inmunoglobulina A también se puede asociar a bronquiolitis membranosas, justamente producidas por este tipo de inmunoglobulinas. A veces tenemos síndromes nefróticos o síndromes nefríticos que además se pueden asociar a este tipo de pemfigo. Hay que buscar las variantes, ¿no? Como así como un paraneoplásico, también cuando estamos asociados a inmunoglobulina, también tenemos que buscar estos otros compromisos, ¿no? Otra enfermedad muy común, ¿no? Sí, hay un signo que es muy común, que es el Nikolsky, ¿no? Con el Nikolsky nosotros cogemos el dedo índice o el dedo pulgar y presionamos la lesión cutánea, y comprimimos y vamos a ver que cómo se despaga o cómo se desoye, entre comillas, la lesión cutánea. Es un signo muy característico y muy común que debemos hacer los pacientes pénficos, sobre todo pénficos, pero no es tan común. No, no es, no. Claro. La lesión ocular, la petas, alrededor de 10 será vitiligo, otra enfermedad común. Creo que todos en algún momento hemos visto vitiligo, ¿no? También es multifactorial, pero generalmente está asociado a enfermedades. ¿Qué va a pasar acá? Los melanocitos se destruyen. Los melanocitos se destruyen. Como no hay melanocitos, no hay producción de melanina. Las melaninas se dividen en dos grandes grupos, ¿no? ¿Cuáles son? Eumelanina y feomelanina. Muy bien. La eumelanina y la feomelanina. Eso lo vamos a tocar más en el tema de albinismo. ¿No es cierto? Justamente con las variantes. Entonces, el vitiligo simplemente hay una destrucción de los melanocitos, los cuales no producen melanina. Recuerden que hay tres pigmentos que nos dan coloración de la piel: la melanina, los carótenos y la hemoglobina. Pero el principal componente de las variantes, justamente la melanina, son justamente, el principal componente es la melanina. Incluso de acuerdo a sus hidroxilaciones de la EU o de la feomelanina, vamos a tener diferentes tonalidades en la piel. Algunos van a ser más claros, oscuros, y obviamente eso combinado con la hemoglobina y con los carótenos, etc., pues van a dar una típica coloración en la piel. Entonces, si se destruyen algunas zonas de la piel donde están los melanocitos, ¿no es cierto?, vamos a tener despigmentación. En la capa basal tenemos los melanocitos con sus dendritos. Más o menos 40 células se ven afectadas por un melanocito. Pues a un melanocito le va a dar más o menos entre 40, 50, bueno, la literatura 35 o 40 células van a ser pigmentadas justamente por la producción de los melanocitos. O sea, un melanocito te va a obrar ese grupo de células. Si yo tengo destrucción de estos melanocitos, vamos a
perder la coloración de la piel. ¿Esas lesiones van a doler? No van a doler. ¿Van a escocer? No van a escocer. ¿Van a producir algún daño? Entonces, antes de la despigmentación de la piel se parece una escosor previa a la aparición de la... En algunos casos se comenta eso. Pero normalmente es así. O sea, antes de la psicosis, comenta que se Muy conoce así. los casos. Y generalmente también es simétrico, doctor, a nivel de crecimiento de la zona media. Depende dónde para que sea simétrico, porque lo común más bien es que no sea simétrico. Pero miren, este paciente parece una cara algo simétrico. Mira, predomina en mujeres, siempre las mujeres, ¿no? En edad media. Presencia a nivel mundial 1% de la población. 50% de los casos comienzan entre los 10 y los 30 años, ¿no? Y afecta a toda la raza, ¿no? Obviamente en una persona con tez más oscura es más notorio, ¿no? Que en una de tez clara. Entonces, pero ya tenemos un 1%, es decir, 1. Multifactorial, pero normalmente estamos involucrados dentro de un proceso inmunológico. Siempre es inmunológico, ¿no? Entonces, autoinmunitarios, tóxicos, bioquímicos, oxidantes, nerviosos, similares. Hay varios factores, es multifactorial, pero lo más común es que sea inmunológico. Es multifactorial. Entonces, ¿qué va a pasar? Justamente como les decía, una destrucción de estas células que se encuentran en la capa basal. En la capa basal están los melanocitos. Tenemos varias teorías, ¿no? Las diorolitógenas. Y después vamos a aprender a describir, ¿cómo vamos a describir lesiones? Como cuando describimos en semiología de la piel, ¿no? Tamaño, forma, bordes, prurito, dolor o algo que se asocie. Y como les digo, estas lesiones son totalmente asintomáticas. Hay una mención de 3 síntomas que van a, por así predecir el vitiligo, que son la leucotrisis, que la leucotriquia, perdón, el rebus alio y el alopecia areata, que son signos acompañantes previos a lo que va a ser la predisposición del vitiligo. Esos 3 Y esa es una buena observación lo que dice Mora. Recuerden que la alopecia areata es la alopecia, o sea, la ausencia de cabello en una zona de cuero cabelludo. Y generalmente es inmunológico. Se infiltra incluso corticoides en esa zona para que el proceso inmunológico desaparezca. Entonces, a eso asocia la leucotriquia, que son mechones blancos en el cabello por segmentos, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente se esté asociando un tema de vitiligo. Miren, máculas. Hay diferentes tipos por la distribución. Por ejemplo, tenemos el vulgar, ¿no? En axilas, cara y genitales, el acrofacial solo cara, manos, y el universal sobre el cuerpo, más bien es al revés, ¿no? O sea, las lesiones. Miren, focal, segmentario, generalizado y universal. También tenemos afecciones en ojos y manos, ¿no? Como les digo, es mucho más notorio cuando el paciente es más oscuro. Ahora, otro síndrome, el albinismo. El albino, ¿no? De por sí no es una enfermedad. Es como es una enfermedad. Es una Condición. Es una condición hereditaria. Porque, bueno, si bien tienen algunas manifestaciones inmunológicas características, pero no se la puede considerar como una enfermedad, sino como una condición. Más o menos la incidencia es 1 entre 17.000 a 20.000 personas. Cada 20.000 vamos a tener una persona con albinismo. ¿Ustedes han visto en Cusco albinos? Sí hay, ¿no? Varios. ¿Los ven en las calles? En las calles. ¿Por qué creen que no están en las calles? O sea, sí van, ¿no? Pero porque no tienen el mecanismo protector ¿Tienen melanocitos? Sí, tienen. Pero es la diferencia.
el vitiligo no hay venenosidad. O sea, en la zona afectada, en albinismo, sí hay venenosidad. El mecanismo de producción de la melanina es afectado. O la tirosinasa. La tirosinasa es una enzima que produce los melanocitos. Los melanocitos producen su tirosinasa y esa tirosinasa va a desencadenar en todo un mecanismo que va a terminar en la... Ah, sí, ahorita me he hecho. No, sin la Eomelanina y feomelanina. eomelanina. Esas sus variantes nos van a dar cierta coloración o textura de la piel. Entonces ellos no tienen ese mecanismo enzimático que hace que no se produzca melanina. Ojo, todos los pacientes con vitiligo, albinismo, van a tener trastornos oculares. ¿Por qué tenemos el iris de uno u otro color? Para que la luz pueda ser. Tu iris es... Espera, también el tuyo. Cuando dicen tienen ojos verdes, ¿qué es lo que se ha pigmentado? El iris. En ellos, la mayoría de los casos está despigmentado. Justamente. Ahora, la retina y la zona de la fobia. ¿Recuerdan anatomía del ojo? La fobia, ¿no? La parte más humilita, donde se reconoce mejor la visión. Ese es blanco. Y normalmente los receptores periféricos son los que trabajan a nivel de la retina para percibir la visión. Entonces, si no están bien pigmentados, entonces sufren mucho de patologías oculares. No ven. No, o sea, sí ven, pero ven con mucha dificultad porque la luz los molesta. Es como ustedes vayan a un ambiente donde hay demasiada luz, no van a poder ver. O sea, para ellos nuestro medio es mucha luz. No es que tengan fotofobia, porque fotofobia es un miedo a la luz. Ellos no tienen miedo a la luz. Tienen mayor sensibilidad a la luz que sí. Y tienen distancia. ¿Y qué es el distancia? Es el movimiento. Pero van a ver de manera gradual. Pero recuerden, no todos van a tener problemas. Nistagmus, alteración sobre todo a nivel de la dureza visual, cambios en la retina, cambios en el iris, todos, en uno más que en otros, obviamente. Miren, incluso a nivel del quiasma óptico, no es típicamente el entrecruzamiento a nivel del quiasma óptico en los pacientes con albinismo. Obviamente hay varios tipos de albinismo, algunos son más albinos que otros, por llamarlo así. Va a depender mucho de los genes que están comprometidos. Algunos solamente están dirigidos a la zona ocular, ¿no? Ajá, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Hipoplasia de la fobia, ¿no? Esa parte uribita, donde está la retina, donde se ve, donde se capta la visión, está afectada. Es plano, no es uribita. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Van a afectar. Entonces, va a depender mucho cuál es el tipo para ver el comportamiento. Puede ser un glocutáneo, y esto va a estar netamente en relación al tipo genético. Entonces, esta es una condición genética que afecta, pues, ¿no? A uno en 20.000 más o menos habitantes, ¿no? Tiene que ver mucho con las alteraciones del de hierro, ¿no? Lo llaman simplicidad. Mira, baja visión, bueno, dice fotofobia, ¿no? Pero en sí es fotofobia. No, la rabia. No sé que tenga albinismo con rabia, dice. Claro, sí que se incomoda, ¿no? Pero no es pues que tengan. Ahí estamos. Son variantes, ¿no? Piel en piel.
glándula endocrina y una glándula. ¿Qué es una glándula endocrina? Apocrina. Pastor, ¿qué es el acné? Va a ser una enfermedad inflamatoria que se va a producir, porque, bueno, se va a producir debido a la glándula sebácea. Es una obstrucción del globos o la glándula sebácea. A eso se va a implementar un proceso infeccioso y ahí se va a formar el comedón, que es el A ver, ¿cuáles son sus apellidos? Pizza. Delgado. No te veo. Trata de completarle todos los horarios, creo que ya casi todo el tiempo. Falta uno. A ver, Ramírez, Sí, doctor. ¿qué se refiere el acné neonatal? Perdón, doctor, no escucho. Acné neonatal. Bueno, el acné neonatal ¿Por qué básicamente se es... presenta? ¿Perdón? ¿Por qué se presenta el acné neonatal? Puede decirse que el acné neonatal está debido a hiperandrogenismos mayormente. No, sí, sí, perfectamente. Buenas tardes. Bueno, es más que todo comedo, por una presencia de comedones y, Igual a cualquiera de verdad. A ver, en los primeros 3 meses de vida, doctor. ¿cuál es el? También puede ser por una sobreproducción de queratina que formaría neophilium. Ese es cargo hormonal materno. No, ese es el de infantil. Ese es de los 2 años hasta los 7 años. ¿Cuál es el ruido? Rojas, ¿dónde está Rojas? Guarda, ¿no? ¿Quién está apuntando? Rojas, ¿no? Rojas, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fases de la formación del acné? Bueno, se nos dice que para que se... Es que van a haber diferentes formas para las que se forme el acné. Se nos dice que, por ejemplo, puede haber una reacción queratósica a nivel del folículo. Entonces, al presentar estas queratosis, el folículo se va a obstruir, entonces la grasa se acumula y origina lo que es, en este caso, la lesión, ¿no? Por otra parte, incluso también se nos indica que una reacción inflamatoria se puede deber, por ejemplo, a la presencia de una bacteria, que es el Propionibacterium acnes, y bueno, en general se nos dice que esta bacteria actúa cuando encuentra un medio que está lleno de, básicamente, un exceso de sebo y también células foliáceas. Entonces, esta induce a lo que vendría a ser una inflamación. A su vez, son las dos formas comunes de encontrar. Bien. Pues el acné es una enfermedad muy común, ¿no? Creo que la mayoría de todos nosotros en algún momento hemos tenido acné, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la carga hormonal. La carga hormonal es un factor muy importante. Si se dan cuenta, con las mujeres de hormonas. ¿Ustedes tienen hormonas masculinas? Sí, pero no se tienen, no con los varones, evidentemente, pero se
esto hace justamente alteraciones a nivel de las glándulas sebáceas, a nivel de los folículos pilosos, que hacen que justamente hay una hiperkeratosis y se obstruya el conducto de salida del folículo bulboso, donde va a drenar la glándula sebácea. Ese es el punto, ¿no? Obstrucción inflamatoria de la glándula pilosebácea. Entonces, ahí está la glándula sebácea, que se va a tapar, no va a tener dónde ir, va a acumular la grasa y se va a formar comedor. Miren, acá estaba, por ejemplo, en la fisiopatología. La ansiedad también tiene un factor importante. Los libros, por ejemplo, hablan de acné, que no está condicionado por la dieta. ¿Ya? Los libros, cuando dice acné, dicen que el factor no tiene nada que ver la dieta en la formación del acné. Pero en la práctica, sí, no se comen los chocolates grasas y luego les salen sus acné, pero el libro, en teoría, dice que no debería ser afectado. Porque cuando tú ves pacientes así, les dices, sí, no, teóricamente la dieta no consume, comen, ¿no es cierto? Les sale, ¿no? Entonces, hay predisposición, hay producción sebo, la bacteria prolifera, normalmente se forman los famosos comedones. Va a haber diferentes tipos de acné, diferentes tipos de admisión, diferentes tipos de lesión, así como el vitiligo. El vitiligo puede ser solamente afectar esta carita o le puede afectar todo el cuerpo. Igual acá, en algunos van a ser más llevaderos, en algunos van a dejar más lesiones. Más común, obviamente, en la adolescencia, ¿cierto? Acá está, ¿no? Formación del comedor por el acúmulo de queratina y sebo en el folículo piloso. Proliferación de la bacteria que va a tapar y va a producir justamente un proceso no inflamatorio solamente, sino infeccioso. Y bueno, y eso va a crecer. ¿Por qué creen que cuando tienen acné van al dermatólogo o el médico en el contexto general, qué les dan? Un antibiótico. Entonces, si mi fisiopatología es una acumulación de grasa, ¿por qué me dan un antibiótico, no? Porque justamente la bacteria se va a meter y va a participar mucho en el proceso infeccioso. Y al matar la bacteria, se supone que esto simplemente va a salir, va a drenar y se va a solucionar el tema. ¿Qué les dan? Toxiciclina o minociclina, ¿no? Es lo que se da, se usa medicina o se usa algún tipo de cremas sólidas. Acá tienen cómo se forma, ¿no? Normal, desde arriba a toda la fase, ¿no? Hasta que llega a la pústula, ¿cierto? Entonces es un bloqueo de los canales folliculares, porque ¿dónde nace la acné? ¿En cualquier parte del cuerpo? Sí, pero en cualquier parte del cuerpo donde haya vínculos fibrosos, glándulas sebáceas. ¿O han visto en alguna parte donde no haya folículos que les aparezca acné? ¿En la palma? Ya está mirando. Ellos, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? El pie esa no lo ve. Miren acá el neonatal 0-30 días, el lactante, el infantil, el preadolescente, adolescente, tenemos todas las variantes. El neonatal, el infante, generalmente está asociado a carbón de la mamá. El lactante, el infantil, ¿no? 2 a 7 años. Y el canilla tenemos acá sí se está asociando a otras enfermedades como el hiperandrogenismo. Pero ¿qué pasa en el hiperandrogenismo? Hay mayor producción de sebo a nivel de la glándula, porque por estimulación de las glándulas adrenales. Puede ser un tumor, un feocromocitoma. Ya puede ser suprarrenal. Puede ser suprarrenal. En el caso de las mujeres, por un quiste también ovárico. ¿Y qué es el quiste ovárico? Una formación Una marginal. sobreproducción. Pero Estás matando. Es por, básicamente, porque se tiene que, la progesterona se convierte mucho en testosterona por esta enzima llamada aromatasa. Entonces hay un hiperandrogenismo. ¿No es al revés? No, progesterona es a testosterona. Ya, a ver. Los varones tienen menos acné que las mujeres. ¿O sí? No, es más frecuente en varones. Y es más agresivo en varones también por eso. Es más agresivo en varones, pero no es más frecuente en varones. es persistente. Es más frecuente en mujeres. Yo te hago un screening acá, aunque es más frecuente, ¿no? Persistente. Pero es más persistente y de más difícil tratamiento y más agresivo en varones. Persistente en mujeres. Y tiene que ver con el hiperandrogenismo, ¿cierto? El incremento de andrógenos. ¿Qué hacen los andrógenos a nivel de la glándula sebácea?
Producción de sebo. Producción de sebo. Y además de los folículos pilosos, También Crecimiento del vello. vello. Crecimiento del vello. Ajá, porque mayor recuerden crecimiento algo del importante, el androgenismo, porque a nivel del cuero cabelludo que va a ser. caída. La alopecia. Alopecia. Ajá. Por eso dije que es normal y los varones pueden quedarse calvos. Sí, alopecia. Y por eso hay más ¿Qué van a hacer? varones. Atrofia. Lesión a nivel del sistema, sistema de unidad pilosa, ¿no? Pilosebácea. Los andrógenos incrementa la producción de sebo y grasa. Entonces, como decías, normalmente cuando las mujeres tienen ovario poliquístico, no va a haber justamente esa transformación de progesterona. de progestágenos a andrógenos. Por eso que las mujeres en edad adolescente, donde están en ese proceso donde no hay mucha producción, van a tener mayor contenido de acné. Es más frecuente en mujeres, pero es más difícil de tratar en varones. A ver, edad del adolescente, creo que el más común es el de los adolescentes, ¿no? 85% de los adolescentes. ¿Qué pasa? Es cierto, ¿no?, que las presentaciones también están más agresivas que las otras. Pero ¿por qué normalmente, o por qué en algunos casos deja cicatrices? Porque ha llegado hasta la Porque en la mayoría de los casos ellos se hurgan, se sobreinfectan. Y si eso tiene como una capa reticular, le va a dejar cicatrices. Yo he visto a mucha gente, tiene sus acné, se están ahí hurgando, como si se van a aplastar, va a desaparecer todo el proceso inflamatorio e infeccioso que dejan. Eso es lo que deja las cicatrices. Por eso ahora hay hasta crédicas, ¿no? Porque cuando tienen acné, para disimular el acné, ese punto blanco que tienen ahí. Hay crédicas que lo disimulan, porque antes todavía hay que estaban buscando para que no se les vea. Muy bien, chicos. Creo que podemos acabar recomendaciones para ¿dónde está Sofía? 1. Si pueden medir sus celulares, mejor. Pero